Bueno, ahora iremos a explicar lo que son los títulos. En el título número uno, solamente lo único que se modifica sería el artículo número 2 de la Constitución de 1828, ya que varía y se abole lo que es un artículo. En el título número 2 vamos con la Constitución de 1834, que facilita la ciudadanía peruana. En el título número 3, la similitud de la forma de gobierno no cambia en ninguna de estas constituciones. Y en el título número 4, el poder legislativo se respeta en las dos constituciones, solamente aumentando un poco más de requisitos y deberes, lo que es de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ya que para ese entonces nosotros contábamos lo que era la bicameralidad. En el título número 5, el Poder Ejecutivo evoluciona y desarrolla un poco más de funciones. En el título número 6, las diferencias grandes ya se van viendo, ya que en el contexto que nos encontramos, tanto cultural como político, cada constitución respectivamente hace respetar su prioridad en sus debidas áreas. Es de acuerdo a eso que el Poder Judicial funciona. En el título número 7 se implementan mayores requisitos para los funcionarios. En el título número 8, en la Constitución de 1834, se es más explícito con los términos y condiciones. Y en el título número 9 se da la implementación para las garantías constitucionales. Eso se da en la Constitución de 1834. Y por finalización tenemos al título número 10, que da las disposiciones generales que se vuelven un poco menos humanas. Y en el título número 11 se da la observancia y reforma de la Constitución, aprecia la mayor estipulación y evolución de la Constitución. ¿Por qué se dice que solamente termina en el título número 10? Dado que solamente para ese entonces se tenía estipulado hasta el título número 10, pero en la Constitución de 1834 se decidió incluir lo que es el título número 11. Gracias. Para seguir con la exposición, me tocó la parte de la funcionalidad en comparación en ambas constituciones. Y primeramente voy a hablar acerca de la Constitución de 1828, que, bueno, también es llamada la Constitución Madre. Y en esta constitución se proclamó la independencia de toda potencia extranjera. Tuvo la función de crearse como un experimento para una mejor organización del Estado, donde se sentó las bases de nuestro sistema político actual también, porque en esta constitución se incluyó los tres poderes del Estado, que es el judicial, legislativo y ejecutivo, que hasta ahora perdura. Ahora voy a hablar acerca de la Constitución de 1934, que fue creada como enmienda, que quiere decir que se vio los errores de la anterior Constitución para así crear una nueva Constitución nueva y por así decirlo, sin errores. Se eliminó ciertos artículos, uno de ellos que hablaba de la independencia total de toda potencia extranjera, donde se quiso lograr más que nada unir a nuestra república con la de Bolivia. Esta constitución regió menos de un año, ya que causó una controversia total en el país. Hola, profesor, siguiendo con la exposición ahora sobre la normatividad de la Constitución de 1828 y 1834. Estas nos muestran reglas u preceptos que eran de carácter obligatorio y estaban emanados de una autoridad normativa, con el cual tenía un fundamento de validez en una norma jurídica donde autorizaba la producción normativa. Y así, estas tenían por objeto regular las relaciones sociales entre los peruanos, ¿no? Estado con la población, y cuyo cumplimiento fue garantizado en el gobierno de José de la Mar en 1828 y respectivamente en el gobierno de José de Orbegoso en 1834. Así también, como decía Manuel Vicente Villarán, la Constitución de 1828 es nuestra constitución madre, pues a diferencia de las otras constituciones como la de la 23, la de la 26 y posteriores de 1856 y 1867, en su práctica estas tuvieron escasa vigencia, ¿no? Pues duraron un mes o solo un año,
o hasta el mismo día se derogó. Así también sobre la normatividad de la Constitución de 1828, esta reafirma una forma unitaria de Estado peruano, ¿no? Pese a que había debates sobre el federalismo en ese entonces, donde se establecía una alianza entre comunidades con el fin de unir esas diferentes realidades en una sola, ¿no? Como Estado. También esta propició la descentralización departamental y administrativa mediante las juntas departamentales, ¿no? Al cual resultó un intento fallido, pero más por culpa de otras circunstancias que la idea en sí. Así también se configuró un presidente de la República con una fuerza suficientemente para que pueda mandar a todo el Perú y los peruanos que lo conformaban para ese entonces. Así también se consagró el principio de bicameralidad que se afianzó con el paso del tiempo en nuestro constitucionalismo, ¿no? Y así también se fijó los derechos y las garantías básicas que serán y están siendo desarrolladas a lo largo de nuestra vida republicana. Ahora, sobre la normatividad de la Constitución de 1834, esta nos muestra a un presidente provisorio de la República, que fue el general José Luis de Orbegoso, que tenía un pensamiento de carácter liberal y fue solo en realidad una enmienda esta constitución con corrección de ciertos artículos de la Constitución de 1828, tratando de limitar los excesos del caudillismo militarista. Ahora les paso con mi compañera, que les va a seguir explicando sobre las constituciones. Bueno, continuando con con la exposición, ahí me toca la parte de la aplicación, ¿no? La Constitución Liberal de 1828 establecía lo siguiente, ¿no? La soberanía radicaría en los poderes del Estado que serían tres: legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? En esta estructurización de estos poderes sirvió de inspiración al modelo norteamericano, ¿no? La Carta de 1823 se había inspirado en la Constitución de la Revolución Francesa y la de 1826 en la Constitución napoleónica, ¿no? El poder legislativo sería en orden bicameral, ¿no? El poder judicial se organizaría sobre la base de la Corte Suprema de Justicia. El poder ejecutivo estaría representado en la presidenta, en el presidente de la República, ¿no? En, en la Constitución de 1834 quedó establecido el derecho del ciudadano peruano a reclamar ante el Congreso el poder ejecutivo de cualquier infracción y constitución. Se hizo obligatorio el juicio de residencia para todo funcionario al poder ejecutivo al terminar su cargo, ¿no? eh, no reconoció ningún otro medio de asumir el poder ejecutivo, ¿no? Fuera de lo que constitucionalmente está establecido, ¿no? Aquel de usurparse al poder mediante la fuerza pública o por sedición popular, perdería automáticamente sus derechos políticos, ¿no? Sin poder ser rehabilitado, así como quedaría anulado todo lo que hubiera dictado Estado en el poder, ¿no? Era una disposición muy bien intencionada, inspirada sin duda en el reciente intento golpista del general Pedro Pablo Bermúdez, ¿no? Y les paso con mi compañera. Gracias. Continuando con la exposición, sobre el impacto de la Constitución Liberal de 1828 se estableció lo siguiente. Primero, la soberanía radicaría en los poderes del Estado, que serían tres: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. También se creó un Consejo de Estado formado por 10 senadores. Se reconoció la religión católica como la única del Estado peruano. Se reglamentó las elecciones municipales y se restableció la ley de la imprenta. Eh, Se autorizó la prisión por deudas. Se abolieron ciertos regazos de la vida colonial. Se autorizó al presidente de la República suspender las garantías constitucionales e invertirse en facultades extraordinarias. En la Constitución de 1834 fue solo una enmienda o una corrección de ciertos artículos de la Constitución de 1828, con el propósito de facilitar la federación con Bolivia y contener los excesos de caudillismo militarista.
Ahí en la Constitución de 1834 se borraron partes de artículos, se aumentó el número de senadores, se omitieron las juntas departamentales. En conclusión, podemos decir que las normas supremas de 1828 y 1834 se estableció que la acusación se realizaba por los delitos de traición, atentados contra la seguridad pública, constitución, infracciones a la Constitución. De esto podría afirmarse que la infracción de la Constitución era un tipo de delito. Gracias.